Vamos a comenzar a grabar. Sí, como les mencionaba, hoy vamos a cubrir algunos de los tópicos que nos toca para el laboratorio de la próxima semana. Y entra un poquito de materia, la verdad, bastantita. Entonces, la idea es que en el quiz de la próxima semana entre la clase de hoy. Y la clase de hoy está, pues, un poquito, pues, densa en términos de información. Muy bien, pues vamos a hablar de raíz, tallo y hoja. Y en la segunda parte vamos a hablar del proceso reproductivo de angiospermas. Vamos a comenzar con la raíz, que es una de las partes, pues, en muchos casos más difíciles de estudiar de las plantas, porque para estudiarlas generalmente hay que alterarlas, usualmente, ¿verdad? Y el hecho de que la mayoría crezca de forma subterránea, pues dificulta que las observemos de una manera poco intrusiva, o sea, que no las alteremos de lo que es su hábitat normal. Entonces, vamos a comenzar tal vez por lo más básico, que es hablando de las funciones de la raíz. La función más obvia es el anclaje de la planta. Pero también tenemos raíces como en el caso de la zanahoria, del camote, de la yuca, que son raíces de almacenamiento. En algunos casos la raíz también funciona, las tenemos de forma aérea y puede fotosintetizar. La epidermis radical puede alojar ese tipo de tejido, clorénquima o mesófilo, parénquima fotosintético, en otras palabras, y puede realizar fotosíntesis si está expuesta. Y un ejemplo que mencionamos en algún momento y que creo que vimos en el laboratorio fue la raíz de orquídeas. Esta raíz que tiene pues una epidermis, una epidermis múltiple, y que además de conservar agua también es fotosintética. Me refiero al velamen radicals. Otra de las funciones de las raíces es conducción. Es el órgano de absorción de nutrientes por excelencia en las plantas vasculares, especialmente las más complejas. Y pues lo que es la absorción de nutrientes, la absorción de agua, pues una de las funciones más importantes. También es un sitio de producción de fitohormonas. Bueno, algunos ejemplos ya habíamos mencionado, raíces de almacenamiento como la que está aquí, zanahoria, también el camote y la yuca, entre otros ejemplos. Entonces, los fitohormonas se producen en las regiones meristemáticas. De hecho, los meristemas, ya sean apicales en el tallo o en la raíz, van a producir fitohormonas. Son sitios muy activos en la producción de reguladores de crecimiento. En la raíz se produce principalmente la auxina o el ácido indolacético, también el ácido abscísico, las citocininas y las gibberelinas, etc. Sí, la mayor parte de los fitohormonas que producen las plantas. Muy bien, otra función importante es prevenir la erosión. Entonces, las plantas están ubicadas en un sitio, un lugar que les proporciona no solamente anclaje, sino también estabilidad. Y una de las consecuencias de tener esas raíces es que las raíces estabilizan el suelo y evitan lo que es la escorrentía o los efectos de la escorrentía, que es el arrastre de nutrientes y eventualmente la pérdida del suelo. Muy bien, ¿cómo se originan las raíces? El origen está en el meristema apical, en este caso de la raíz embrionaria, que llamamos radícula. Y este meristema apical pues va a producir a los tres meristemas primarios, que son el procambium, que produce los tejidos vasculares, la protodermis, que en el caso de la raíz produce la rizodermis o la epidermis radical, y el meristema fundamental, que nos produce los tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima.
Solo que el colénquima no lo vamos a tener en la raíz, a no ser que estemos hablando de ejemplos de raíces aéreas. Entonces, en dicotiledóneas y gimnospermas, esto es importante, se va a producir una raíz primaria o una raíz principal. Entonces, se produce un eje principal a partir del cual emergen raíces laterales o raíces secundarias. Y en las monocotiledóneas esto sucede, pero por un tiempo muy corto. Una vez que la semilla germina, esa raíz principal muere y es reemplazada por unas raíces adventicias. Entonces, en las monocotiledóneas se da un sistema radical fibroso. Y en las dicotiledóneas y gimnospermas, el sistema radical se caracteriza por la presencia de esta raíz típica pivotante o raíz principal. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una planta que está germinando. La germinación se define como la emergencia de la radícula o de la raíz embrionaria. Y esto es importante porque si ustedes están estudiando, por ejemplo, cómo regenerar diferentes especies, cómo propagarlas, pues es importante saber el momento en que van a germinar. Y el momento en que la semilla germina, y conste, no todas las semillas germinan al mismo tiempo, se da cuando emerge la radícula. Y vean que aquí la raíz está moviéndose hacia el suelo, siguiendo la dirección de la gravedad, y ya vamos a ver el mecanismo de esta respuesta que se llama geotropismo positivo, o sea, movimiento hacia el suelo, no lejos, sino hacia el suelo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un sistema radical fibroso con raíces adventicias en monocotiledóneas. Por ejemplo, las palmas son monocotiledóneas y aquí tenemos raíces aéreas que tienen Profe, zancos, que se llaman raíces zancudas o raíces fulcreas. ¿Alguien había levantado la mano? sí, disculpe, profe. Entonces, quería preguntarle si la germinación, o sea, lo definiríamos como el momento en que empieza a crecer la radícula. Es correcto. Sí, la germinación en realidad es un fenómeno complejo. Es como una respuesta sí o no, blanco o negro, todo o nada. Porque una vez que la semilla absorbe agua, recuerden que las semillas, habíamos discutido que era una estructura de supervivencia que se encontraba deshidratada. Entonces, una vez que el agua penetra a través de la cubierta seminal, y para eso la cubierta seminal tiene que romperse de alguna manera, o bien tiene que absorber el agua. Entonces eso activa el embrión y el embrión comienza a dividirse. Se activan los meristemas y el meristema radical rompe la cubierta seminal. Ahora, este evento no es así trivial, porque sí, como les mencioné, si ustedes están estudiando el tiempo de germinación de una especie y tienen semillas sembradas en bandejas, en un invernadero, entonces tienen que contar los días que les toma en germinar. Y la germinación, vean que es casi a ojímetro. Bueno, básicamente es a ojímetro como se determina. Y es cuando emerge la radícula. Entonces ya usted sabe que esa semilla germinó en el día 5, por ejemplo. Y así vamos. Entonces al final lo que vamos a tener es como un promedio de días de germinación, lo cual es importante para el almacenamiento de semillas y para la propagación de plantas en general. Pero es eso, ¿verdad? Es cuando la radícula emerge, rompe la cubierta seminal y comienza este proceso de crecimiento que ya no se puede detener. Aquí la planta tiene que establecerse y si se detiene es porque va a morir, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de sobrevivencia de la planta es un evento así crítico, porque si la semilla germina en el momento equivocado, por ejemplo, una época muy seca, no ha entrado, digamos, la época lluviosa, un ejemplo. Entonces, la planta se embarcó, ¿verdad? Y germina y las condiciones son muy secas. Y eventualmente, una vez que las reservas de las semillas se acaban, hasta ahí llegó
la plantulita. Entonces es un evento, digamos, a nivel selectivo, pues muy importante. Muy bien, este era el sistema radical fibroso, ¿verdad? Que es típico de las monocotiledóneas, de los zacates, del maíz, por ejemplo, y de las palmeras, como esta que les muestro, que tiene estas raíces zancudas, que también se les llama raíces fúlcreas. Muy bien, en esta imagen tenemos una dicotiledónea con su raíz principal, a partir de la cual emergen raíces laterales. Y aquí tenemos una planta dicotiledónea, donde la raíz, vean que forma como un cono invertido, y a partir de ella salen raíces laterales, pero ya son raíces adventicias. Una raíz adventicia es una raíz que se forma en otra parte lejos de la raíz. Y usualmente eso sucede en la base del tallo, ¿verdad? Entonces, es muy semejante a lo que sucede, por ejemplo, en el banano. El banano, recuerden, pues tiene un tallo subterráneo que se llama cormo. Y este tallo va a producir una gran cantidad de hojas que forman lo que llamamos el pseudotallo del banano, que no es más, no es nada más y nada menos que todas las bases foliares que están enrolladas unas con otras, ¿verdad? Y cuando emerge el racimo, esto lo produce el cormo. El cormo tiene el tamaño aproximado de un puño. Entonces es un tallo pequeño, es un tallo subterráneo a partir del cual se producen raíces adventicias y también se producen hojas. Y eventualmente el racimo, que en realidad va a ser un eje floral, se mueve a través de este pseudotallo y emerge en el ápice, y cada uno de los futuros bananos son flores. Entonces es interesante cómo esto sucede porque el banano emerge con los futuros frutos vueltos al revés. Y a medida que ese fruto va madurando, ese fruto pues adquiere la forma, la dirección que normalmente vemos en un racimo, ¿verdad? Que están hacia abajo. Entonces el banano es sumamente interesante en este sentido porque es una planta, es una hierba gigante. En inglés a veces a las plantas de banano se les llama banana trees, pero no son árboles, son hierbas gigantes, ¿verdad? Y cada uno de estas hojas, pues la base foliar llega hasta la base del tallo, ¿verdad? Que es el cormo, ¿verdad? Y si ustedes alguna vez han cortado un banano, pues van a ver que están formados por estos como capas. Cada uno es una hoja. Y el banano también tiene pues este tipo de tejido que habíamos mencionado la otra vez, parénquima tipo aerénquima, que le da pues eh, estabilidad y soporte mecánico y también permite oxigenar los tejidos. Bueno, nada más que el cormo, y por eso lo puse aquí, es un ejemplo de un tallo que va a producir raíces adventicias, que son las raíces que tenemos en el banano. Bueno, la raíz típica o pivotante o raíz principal, vean que forma un eje central y a partir de ese eje emergen las raíces laterales, como lo tenemos acá. Mientras que una raíz, bueno, aquí tenemos una raíz típica y aquí una raíz fasciculada o una raíz fibrosa, que es típica de zacates, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta afirmación que les menciono acá, que las raíces típicas penetran más en el suelo, eso es una generalización muy grande, ¿verdad? Como una, valga la redundancia, una generalización muy general. ¿Por qué? Porque eso va a depender de la planta y de las condiciones del suelo. Hay hierbas, zacates, poáceas, en este caso monocotiledóneas, que pueden penetrar varios metros. Estamos hablando de zacates. Entonces no necesariamente vamos a tener que las plantas con raíces típicas o pivotantes van a penetrar más. Lo que sí es cierto es que las raíces primarias, o sea, las raíces jóvenes, son las más activas en la absorción. Una raíz primaria va a estar formada por células que están vivas a la madurez y cuyas paredes, sobre todo en lo que es la epidermis radical, están poco suberizadas. Ya una raíz secundaria
va a estar, ya va a tener una corteza formada por células que en muchos casos están suberizadas, que ya son impenetrables para el agua y los nutrientes. Ya las vamos a ver en árboles leñosos. Y esa, eh, pues, raíz secundaria va a estar en esas partes más viejas por lo que llamamos peridermis. Recuerden que la peridermis, tanto en tallos como en raíces, reemplaza a la epidermis en el crecimiento secundario. Hay muchos ejemplos de raíces que penetran muy profundamente en el suelo. Un ejemplo es el mezquite, Prosopis juliflores. Es un arbolito que también tenemos en Costa Rica, en áreas de zonas bajas, en clima caliente, como el noroeste de Costa Rica, Punta Arenas, Guanacaste, cerca de, bueno, a veces formando parte de manglares o en la vegetación que limita con los manglares. Y es un árbol muy espinoso, es una leguminosa. Bueno, este árbol tiene este récord de haber penetrado 53 metros en Tucson, en Arizona, pero no sé si ustedes han tenido problemas con higuerones. Los higuerones pueden penetrar mucho, no solamente en profundidad, sino que pueden seguir tuberías, ¿verdad? Entonces entran a la tubería de la casa y hasta pueden llegar hasta el baño. Tenemos una pregunta, a ver, Susan. Gracias, profe. Es que usted dijo, habló de raíces suberizadas, creo que fue la palabra que usó. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Disculpe. sí, las raíces uberizadas son raíces que tienen en las capas de células externas un polisacárido hidrofóbico, que es la suberina. Y la suberina la vamos a encontrar no solamente en esas células, sino también, por ejemplo, en la endodermis. Más adelante vamos a hablar de ella. ¿Y qué sucede? Entonces, una vez que usted deposita suberina en las paredes, las impermeabiliza. Entonces, raíces que son leñosas no son activas en absorción. Tiene que haber una herida en la raíz para que salga o entre agua, ¿verdad? Las raíces que son activas son aquellas que son primarias. Son las raíces más jóvenes, las que las tenemos cerca del ápice, ¿verdad? De los meristemas apicales, y son raíces que tienen paredes primarias con células vivas a la madurez. Ya una célula que se nos uberice por toda la superficie de la célula ya no puede intercambiar sustancias. Y las raíces leñosas están involucradas más que todo en soporte mecánico, ¿verdad? No en absorción. Muy bien. Vean incluso que el maíz puede alcanzar 1,5 metros de profundidad, pero es decir, si vamos a poner récords, pues si ustedes alguna vez han visitado una cueva, una caverna, pueden estar 30 metros por debajo de la superficie y van a encontrar raíces. Si han ido a las cavernas de Barra Honda, pues van a encontrar raíces de ficus. Y como les digo, eso no es así nada extraño. Yo he visto casos y casas en donde las raíces han invadido la tubería, han entrado hasta un tanque séptico. Y no vamos a entrar en detalles porque si no nos da, utilizamos todo el tiempo de la clase y no es la idea, pero es para mostrarles que la raíz es algo pues sumamente flexible y fisiológicamente plástico y que tiene la capacidad de detectar agua y se mueve en el suelo siguiendo la ubicación del agua. Entonces, es verdaderamente impresionante lo que algunas raíces pueden hacer. Bueno, veamos la estructura de la raíz primaria. Esto lo discutimos brevemente cuando hablamos de meristemas apicales en la clase que quedó asincrónica. Entonces, primero que todo, vean que el meristema apical de la raíz, en una raíz primaria, forma un domo, ¿verdad? Es semejante en este caso al meristema apical del tallo, solo que el domo, lo que es el meristema, va a estar recubierto por capas de células estériles que llamamos la caliptra o cofia.
La Coffea eucaliptra puede producir esta sustancia mucilaginosa que está enriquecida en bacterias, en microorganismos y en sustancias alimenticias también, entre ellas sustancias pépticas, que lo que hacen es atraer estos microorganismos del suelo, facilitan la penetración de la raíz en las partículas del suelo, mantienen al meristema hidratado y además atraen a todos estos organismos o microorganismos que también facilitan lo que es la absorción de nutrientes. Es lo que llamamos el efecto de rizósfera. Entonces, la caliptra produce, entre otros efectos, el efecto de rizósfera y también protege al meristema apical de la raíz. También está involucrada en lo que es en la detección de la dirección de la gravedad, en lo que es el gravitropismo. Y creo que más adelante vamos a hablar en detalle de él, pero esto que vemos aquí que está mostrando el cursor, este es el límite entre el meristema apical de la raíz y lo que es la caliptra, que es esta estructura que tiene como forma de gorro, así es como le llaman, cofia, caliptra, protege al meristema apical de la raíz. Bueno, ya habíamos mencionado, la Coffea eucaliptra está, entre otras respuestas, regula lo que es el gravitropismo. El gravitropismo se expresa a nivel del tejido de columnilla, que es el tejido que encontramos en el centro de la caliptra. Y esa respuesta está determinada principalmente por el efecto que tienen los amiloplastos del tejido de columnilla que se agrupan en el fondo de las células o en las paredes que coinciden, ¿verdad?, con la dirección de la gravedad, ejercen cierta presión y también favorecen lo que es la apertura de canales de iones calcio y también de ácido indolacético o AIA. Ácido indolacético es una auxina. Y la auxina, recuerden que es producida por los meristemas apicales y se mueve a través de xilema a otras partes de la planta. Las auxinas regulan lo que es la división celular o mitosis. Entonces, cuando la raíz está en posición normal, el calcio y las auxinas se producen en la caliptra también y se mueven hacia arriba. Entonces la raíz continúa creciendo hacia abajo, pero cuando por alguna razón hay un cambio en la dirección de la raíz, entonces se acumula más auxina del lado, digamos, que está normal en relación con la gravedad y eso inhibe el crecimiento de ese lado, de forma que el lado opuesto crece más y como consecuencia la raíz se mueve hacia abajo. Entonces es una respuesta que está determinada por una serie de factores, entre ellos los amiloplastos. Vean que aquí se usa esta palabra estatolitos. Los amiloplastos funcionan como estatolitos, es decir, son organelas en este caso que ejercen una presión mecánica sobre las paredes del tejido de columnilla y que alteran lo que es pues el transporte de auxinas y de iones calcio. Y eso afecta a las células, sobre todo de las que están elongándose, las que se están dividiendo activamente en el meristema y causan una división o crecimiento diferencial en la raíz, de forma que la raíz se oriente hacia abajo, siguiendo la dirección de la gravedad. Este tipo de respuesta se llama gravitropismo. Y obviamente es como redundante decir que es gravitropismo positivo, ¿verdad? Entonces, las raíces primarias tienen tres regiones. La región de división, que incluye el meristema, que es el que está produciendo las nuevas células. La región de elongación, que es una región que está después del meristema, donde las células se van elongando. Recuerden que a medida que se van elongando, van adquiriendo formas y funciones diferentes. Y luego la región de maduración o diferenciación, que es donde pues esas células producidas por el meristema apical terminan de diferenciarse. Y usualmente la podemos diferenciar a simple vista porque es la zona de los pelos radicales. Entonces hay tres zonas. La zona de división,
donde está ubicado el meristema apical, la zona de elongación, donde las células comienzan a alargarse, y la zona de diferenciación, que es la zona de pelos radicales. Ahora, los pelos radicales son estas células epidérmicas que son muy elongadas y que las podemos ver a simple vista, usualmente en una semilla que está germinando, de donde ya ha emergido la raíz y que tiene como una apariencia o textura de pelusas. Los pelos radicales aumentan muchísimo lo que es la superficie de absorción de la raíz, y esta es la parte, la zona de diferenciación, que es muy activa en absorción de nutrientes. También hay que mencionar acá que como está organizado el meristema de la raíz, tenemos 3 meristemas nuevamente: procambio, meristema fundamental y la protodermis. Vamos a tener un cilindro de tejidos. El procambio va a producir un cilindro vascular. El meristema fundamental va a producir tejidos como parénquima, que va a rodear a ese cilindro vascular, produciendo una corteza parenquimatosa. Y la protodermis, que forma la epidermis radical o rizodermis. Y dentro de esa rizodermis, los pelos radicales, cada uno es una célula epidérmica. Bueno, este tipo de organización es muy sencilla comparado con el tallo, porque en la raíz no vamos a tener nudos o entrenudos. Simplemente vamos a tener un cilindro a partir del cual pueden derivarse raíces laterales, como vamos a ver. Dentro de la epidermis, como ya hemos mencionado, hay que hablar de los pelos radicales. En realidad las células epidérmicas son muy activas en lo que es absorción de nutrientes, pero los pelos radicales, al tener esa longitud tan exagerada, pues aumentan muchísimas veces lo que es la superficie de absorción. Son muy activos en lo que es la absorción de nutrientes. Muy bien. En condiciones de suelos secos, aquí les menciono, la epidermis puede estar estratificada. Podemos tener una epidermis, nuevamente, células vivas, paredes primarias, pero formando varias capas. Es lo que se llama una exodermis. Y esto sucede, por ejemplo, en el caso del maíz, cuando crece en condiciones secas o cuando las raíces adventicias son expuestas. Aquí tenemos una semilla germinando y es lo que les decía, los pelitos radicales se ven así como esta pelusa, y eso aumenta muchísimo la superficie de absorción de la raíz. Ahora, después de la epidermis vamos a tener varias capas de células de parénquima formando una corteza. Recuerden, esta no es una corteza leñosa, es una corteza de parénquima. Esta corteza se puede perder en el crecimiento secundario, a veces se pierde, y es reemplazada por una rizodermis, o bien las células de la epidermis generan una capa de pared secundaria y se suberizan y se lignifican. Pues quedan con doble protección. En este caso se evita la pérdida de agua, pero también se evita la absorción de agua. Las células corticales obviamente van a tener un desarrollo amplio de plasmodesmos porque son células muy activas en lo que es el transporte de agua y nutrientes. Esto que tenemos aquí es una raíz de monocotiledonia. ¿Cómo lo sé? Porque la raíz de monocotiledonia tiene dentro del cilindro vascular, o sea, en la mitad del cilindro vascular, una médula de parénquima. Pues si nosotros vamos de afuera hacia adentro, en la raíz primero vamos a encontrar las células epidérmicas, ¿verdad? Y luego vamos a tener las células de la corteza de parénquima, la corteza, hasta que llegamos a esta capa de células que se llama la endodermis. Esta capa de células es crítica porque ustedes ven los engrosamientos. Este tipo de engrosamientos, vean que sigue una dirección radial y tangencial. Entonces, aquí se depositan pues sustancias hidrofóbicas, cutina y suberina. Es otro lugar donde encontramos la suberina, de manera que el agua que entra a través de la epidermis y se mueve por las células corticales, tiene que entrar a las células de la endodermis. Ya no hay chance que se mueva a través de paredes. Muy bien.
esa es la función de la epidermis, controlar lo que es la transición de transporte apoplástico y sin plástico a únicamente sin plástico. El agua y los nutrientes deben entrar a las células de la endodermis y ahí es donde se produce este filtro, este control de qué es lo que entra y así qué es lo que sale, porque también si las condiciones son secas, el agua va a tender a salir de la raíz. Bueno, luego de la endodermis tenemos unas cuantas capas de células de parénquima que forman lo que se llama el periciclo. Aquí no está rotulado, pero es lo que estoy mostrando con el cursor. Y luego ya tenemos los tejidos vasculares, estos que parecen huevos, así con esta forma de, así ovalada. Estos son los vasos del xilema. Y vamos a encontrar también el floema, inmerso o adyacente a el xilema. Y ya en el centro del cilindro vascular tenemos una médula de parénquima. En las dicotiledóneas vamos a tener, y lo vamos a ver más adelante, un cilindro sólido, únicamente pues periciclo, y luego xilema y floema, y no va a haber una médula de parénquima en el centro. Bueno, la endodermis, como ya se los mencioné, es importante porque esas células que tienen deposiciones de lignina, cutina, suberina, diferentes pues polisacáridos hidrofóbicos, forman lo que se llama la banda de Caspari. Y esta banda de Caspari es importante, aquí tenemos otro ejemplo de endodermis, porque regula lo que es el paso de, bueno, el transporte de sustancias. Vamos a buscar otro ejemplo, aquí podemos ver que no es en toda la superficie de la célula, únicamente en las paredes radiales que estoy marcando aquí con el cursor, y tangenciales, que son estas que estoy marcando. Entonces, la endodermis de esa manera, se asegura que todas las sustancias que entran disueltas deben penetrar a las células de la endodermis. Recuerden ustedes que el agua se puede transportar de dos formas. Es una forma simplástica, que es cuando entra a la célula y se mueve de célula a célula a través de plasmodesmos, el agua y otros compuestos disueltos. Y también a partir de las paredes primarias. Estamos todavía hablando de paredes primarias, que son dominadas por celulosa y son hidrofílicas. Entonces se mueven muy rápido a través de las paredes, es lo que llamamos el apoplasto o el transporte apoplástico. Muy bien, pero llega un momento que el agua y los nutrientes alcanzan la endodermis y ahí no hay de otra. No pueden seguir apoplásticamente porque ya no pueden usar estas paredes que son hidrofóbicas. Tienen que entrar y ya entrando, pues ahí hay que ver si es como un filtro, básicamente, cómo funciona la endodermis. Bueno, aquí tenemos también tejidos vasculares, estos son vasos, aquí tenemos floema. Muy bien, esto es otro ejemplo de endodermis. Y lo que les mencionaba del transporte apoplástico y sin plástico. Bueno, el transporte apoplástico es ese transporte a través de paredes que va muy rápido, va casi sin ningún tipo de restricciones. Y el sin plástico es el transporte a través del protoplasto, o sea, las sustancias que tienen que entrar a las células, donde son transformadas, se mueven a través del sistema de endomembranas, se mueven a través de plasmodesmos. En algunos casos hay endodermis que no forman un anillo continuo, de células con bandas de Caspari, y hay ciertas discontinuidades. Ese tipo de discontinuidades o células que no tienen bandas de Caspari forman lo que se llama una endodermis fleoterma y se llaman a su vez células de pasaje. Pues ahí sí, esas células ya no ejercen ese control y se da el transporte tanto sin plástico como apoplástico. Muy bien. Esta figura que tenemos acá muestra lo que es el desarrollo de una raíz lateral. Aquí el corte no agarró el origen, digamos, el punto donde se originó la raíz, porque esa raíz se origina por acá, después del endodermis, y se origina en el periciclo,
¿verdad? Es una raíz lateral. Ahora el periciclo, como yo les mencionaba, es una capa de células de parénquima que tenemos después de la endodermis. Y recuerden que el parénquima es totipotente. Pues el periciclo, pues, puede convertir sus células de parénquima a células meristemáticas y genera una nueva raíz. Y esa raíz va a tener la estructura típica que ya discutimos, con sus meristemas apicales, su región de división, de elongación y de maduración. Esa es una de las funciones del periciclo. El periciclo también va a formar el cambium durante el crecimiento secundario. Y recuerden que el cambium va a formar raíces leñosas y nos va a formar hacia afuera floema, ya secundario, y hacia adentro xilema, ya secundario, ¿verdad? También forma otros tipos de tejidos, incluyendo el parénquima de los rayos, que recorre tanto el xilema como el floema. ¿Qué más? También puede regenerar a toda la raíz si esta es dañada. Y ya vimos en la gráfica anterior que puede formar las raíces laterales. Estas raíces se les llama raíces secundarias también, pero aquí tengan la cautela de llamarlas secundarias porque se derivaron, ¿verdad?, de una raíz principal, pero esas son raíces jóvenes, son raíces primarias, no son raíces leñosas. Las raíces leñosas también se les llaman raíces secundarias porque muestran lo que es el crecimiento secundario. Bueno, aquí tenemos la progresión de lo que es la formación de una raíz lateral a través de lo que es el periciclo. Hasta que ya se forma la raíz, vean que tiene la estructura típica de una raíz. Muy bien. Esto que tenemos acá es una raíz de monocotiledónea y lo sé porque el cilindro vascular en el centro tiene una médula de parénquima. Lo podemos ver de nuevo. También otra diferencia es que el cilindro vascular ocupa una proporción bastante grande del volumen radical en una monocotiledónea. En las dicotiledóneas el cilindro vascular es más estrecho. Aquí lo vemos, este es el cilindro vascular de una dico donde vamos a tener xilema y en las esquinitas tenemos floema, o sea, no tenemos una médula de parénquima en el centro. Aquí podemos ver que proporcionalmente ese cilindro vascular ocupa menos volumen que en el caso de las monocotiledóneas. Tenemos epidermis, corteza parenquimatosa, cilindro vascular, raíz de dicotiledónea. Tenemos las dos, una al lado de la otra, la raíz de dico, sin médula, y la raíz de monocotiledónea, con médula en la mitad o en el centro del cilindro vascular. Ok, esto no creo que, bueno, tal vez los pueda poner como preguntas de examen. El número 1, ¿qué es el número 1? ¿Qué tipo de tejido? Pueden batear. En el examen no, pero bueno, sí, en el examen pueden batear también, pero es arriesgado. ¿A qué ¿No representa? son estomas? No, recuerden que es una raíz. Ay, sí, perdón. El xilema no es. Xilema, muy bien. Xilema. El número 2 que está acá. La médula. Esa es la médula, solo que vean que las paredes son más gruesas, ¿verdad? El número 4. Acabamos de hablar del número 4. La endodermis. Correcto. Bueno, sí, la endodermis, sí. Células con las bandas de Caspari, endodermis, muy bien. Veamos el número 3. ¿Qué tipo de tejido marca el número 3? El floema. No, vea que el floema está por acá. En el cilindro vascular. El 3 está afuera. La corteza. Correcto, casi digo corteza. Correcto. Muy bien, sí, eso es corteza parenquimatosa. Y el 5 se los voy a soplar porque estos son canales gomíferos, ¿verdad? Y no lo iban a saber, pero a veces tenemos estos canales atravesando la corteza.
Muy bien, en la estructura ya secundaria, ya lo que son raíces leñosas, vamos a tener que el periciclo va a formar el cambium. Y el cambium forma floema hacia afuera de la raíz y xilema hacia el interior de la raíz. Entonces vamos a tener un cilindro vascular más sólido y más resistente. Ya son tejidos, sobre todo a nivel de xilema, que forman lo que es madera. Más externa a la raíz, a lo que es el cambium, vamos a tener el felógeno. Felógeno tiene una ubicación semejante a la que tiene en un tallo leñoso y cuesta encontrarlo, tanto en un tallo leñoso como en una raíz leñosa, porque los tejidos van a estar más comprimidos. Hay que recordar que el floema secundario tiene paredes primarias, está vivo a la madurez, y el xilema tiene paredes secundarias y está muerto a la madurez. Entonces, pared secundaria es más rígida que la pared primaria del floema y eso va aplastando a las células del floema y a toda otra célula que tenga pared primaria. Entre ellas el felógeno. El felógeno hacia el interior de la raíz, como un sándwich entre el floema y el felógeno, va a producir parénquima que se llama felodermis. Y hacia afuera produce células de corcho, que eso se llama suber, lo que es felodermis, felógeno, suber, forma la corteza leñosa, pero usualmente a veces esa corteza leñosa va a incluir células de floema secundario. Vean que las raíces de monocotiledóneas no van a tener este tipo de crecimiento secundario. Todos los tejidos son primarios, son el resultado de meristemas primarios. Pero aquí hay que ver que algunas van a formar esto que llamamos peridermis, que es la corteza leñosa. Entonces, el felógeno produce corcho hacia afuera, felodermis hacia adentro, y esos tres tejidos, ¿verdad? Corcho, felógeno y felodermis, forman la peridermis, que anatómicamente hablando y estrictamente hablando es la corteza leñosa. Pero cuando lo vemos en un corte o cortamos la raíz leñosa con un cuchillo o con una sierra o algo así, se puede determinar ojímetro, que es todo lo que está externo al cambium, y eso va a incluir el floema secundario. Pues esos tejidos ya suberizados, por ejemplo, lo que es el corcho o suber, van a reemplazar al epidermis en lo que es el crecimiento secundario. Algunas plantas leñosas mantienen epidermis y algunas plantas, en este caso monocotiledóneas, a veces desarrollan tejidos escleretizados, o sea, esclerénquima, y también pueden desarrollar células del epidermis suberizadas y eso se ha llamado peridermis, pero recuerden que el origen es diferente porque no la formó el felógeno. Entonces aquí tenemos una raíz leñosa, un corte a través de una raíz leñosa y primero lo que vemos es el cambio vascular, ¿verdad? Que produce el xilema hacia adentro. Todavía tenemos xilema primario, ¿verdad? Pero esto es el remanente del xilema primario y eso lo vamos a tener cerca del centro de ese cilindro, ¿verdad? Porque ahí todavía quedaban células que fueron formadas por el procambium. Pero el resto, la mayor parte de toda esta región ya es xilema secundario, ¿verdad? Luego vamos a tener hacia afuera el floema secundario y pues la peridermis y restos del periciclo, ¿verdad? Porque el periciclo fue empujado. Hay que ver que el cambium se llevó pues parte de estas células. A ver, Elian André, usted tiene una pregunta. Sí, profe, todo bien. Pura vida. Profe, una pregunta. ¿A qué se debe o qué parte de la raíz o el tronco es que algunas plantas son más duras que otras? ¿Qué es lo que le da esa firmeza? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, pero no diría que es difícil de contestar, es más larga que contestar que otra cosa. Eso tiene que ver con la cantidad de xilema que usted vaya a tener, porque el xilema forma la madera en los troncos leñosos y en las raíces leñosas.
Y recuerden que el xilema tiene paredes secundarias, las células están muertas a la madurez y también a veces tienen fibras, que es esclerénquima. Entonces eso forma un tejido muy rígido. Cerca de la corteza ya vamos a tener suber o corcho. Si ustedes han visto el huitite, los tallos de huitite tienen esa corteza, ¿verdad? Corchosa. Eso es suber, eso lo produjo el felógeno. Entonces, muchas plantas, no necesariamente el huitite, pero plantas semejantes, tienen estos tejidos que son células muertas a la madurez, que cuando están comprimidos, es como ver capas de células con paredes secundarias, entonces les da una rigidez tremenda. Aquí, por ejemplo, tenemos otra raíz más desarrollada, en donde vemos que el xilema ocupa la mayor parte del volumen de la raíz, y esto es madera, ¿verdad? Y hacia afuera tenemos floema, que vean que el floema está aplastado. Por un lado, aquí el xilema forma anillos, los famosos anillos de crecimiento que discutí en la clase de meristemas y de xilema y floema. Perdón, sí vimos, sí les puse una clase asincrónica de xilema y floema. Entonces aquí hay anillos de crecimiento, recuerden que no necesariamente son anuales en las plantas de los trópicos. En plantas de zonas templadas sí, porque ahí la estación de crecimiento está bien definida y coincide con un ciclo anual. Hacia afuera ya no vemos anillos en el floema, a veces se forman, pero recuerden que los anillos de crecimiento en el floema, si bien se pueden formar, no son muy claros porque el floema son células con paredes primarias que el xilema aplasta, ¿verdad? Ya más hacia afuera, pues ya tenemos lo que es la corteza leñosa, que ahí tenemos peridermis, felógeno y, perdón, felodermis, felógeno y suber o corcho. Eso forma la peridermis. Muy bien, aquí podemos ver pues la heterogeneidad de tejidos que tenemos en esa interfase, ¿verdad? Entre lo que es el floema y el xilema. Vean que aquí esto que vemos acá es un rayo. Los rayos están formados por células de parénquima y los rayos del floema son continuos con los del xilema. Esto que vemos aquí son células de xilema en diferentes estadios de desarrollo. Muy bien, no sé si hay preguntas sobre la raíz. Si no, vamos a movernos a la parte de tallo. Y vamos a seguir un orden lógico semejante al de la raíz. Vamos a hablar del origen. Bueno, el tallo usualmente es lo que vemos como partes aéreas, ¿verdad? Obviamente es excepción hecha de las hojas, pero la parte aérea de la planta está sostenida por el tallo. El tallo se origina a partir de la plúmula. Si en el caso de la raíz hablamos de la radícula, el meristema embrionario del tallo, el meristema apical, se llama plúmula. Aquí lo podemos ver en una raíz, en un corte a través, perdón, de una semilla, donde ya vemos lo que es el meristema apical del tallo. Aquí está el meristema apical de la raíz. En este caso estamos hablando de la plúmula y en el caso de aquí abajo estamos hablando de la radícula. Y estas proyecciones que parecen las orejas de un conejo, esos son los cotiledones o las hojas embrionarias. Ahora, los tallos son muy variados. Como las raíces, hay muchas variaciones a nivel, digamos, morfológico y funcional, pero podemos resumir aquí las funciones principales y una de ellas es desplegar a las hojas. O sea, producirlas en sitios que sean convenientes para la absorción de luz y para la función principal de las hojas, que es la fotosíntesis. Pero lo mismo se aplica a las flores y a los frutos. Es decir, colocarlas en lugares estratégicos donde la polinización sea más favorable, donde los frutos se puedan desplegar de forma que favorezcan lo que es la dispersión de los frutos. O sea, desplegar las partes aéreas. Otra función importante es la conducción, tanto de agua y nutrientes, y asociado a eso del almacenamiento. También los tallos pueden almacenar desde sustancia elaborada hasta agua. El
Entonces, no solamente el transporte, sino también el almacenamiento. Muchos tallos son de almacenamiento. Ya vamos a ver algunos ejemplos. También otra función importante que es el crecimiento vegetativo. Esto quiere decir que funciona como un mecanismo de dispersión. Un tallo puede desprenderse, se puede caer, hace contacto con el suelo, desarrolla raíces adventicias y tenemos una planta nueva. Entonces, la propagación vegetativa o el crecimiento vegetativo es importante. Esta arquitectura de despliegue foliar está determinada por la conformación de los tejidos vasculares del follaje y es lo que llamamos la filotaxia. Entonces, hay hojas que son simples opuestas, hojas que son alternas, hojas que van como en espiral a cierto ángulo con respecto al nudo previo. Es lo que llamamos la filotaxia. Entonces, la filotaxia lo que describe es la manera como espacialmente se distribuyen las hojas, lo cual es de enorme importancia porque si ustedes ven una planta, y yo espero que como parte de este curso ya las vean de forma diferente, las hojas están orientadas como paneles solares. Están producidas en sitios donde es ventajoso la absorción de radiación. Y si estamos hablando de plantas que salen como de ambientes sombreados, ambientes con mayor iluminación, ustedes pueden ver que las hojas apuntan en la dirección de la luz predominante. Entonces, la manera como se despliegan espacialmente las hojas es de enorme importancia ecológica y eso se llama filotaxia. Muy bien, ya habíamos mencionado algunas especies que se pueden propagar vegetativamente, lo que llamamos reproducción clonal o propagación vegetativa, y es donde cortamos una estaca, por ejemplo, el madero negro, para hacer cercas vivas, o el indio desnudo, o cualquiera de estas, incluso el huitite se dispersa muy bien por estacas. Simplemente sacamos una rama o una porción del tallo, lo clavamos en el suelo y esa contacto con los nutrientes y con otra materia que tenemos en el suelo genera la producción de raíces adventicias. Esto se debe a que el tallo está dividido en nudos y entrenudos, y en los nudos tenemos las yemas vegetativas que conservan una estructura idéntica a lo que es el meristema apical del tallo. Y esas yemas axilares eventualmente producen a los meristemas axilares o intercalares, que también se llaman así. Entonces, ¿cómo es la estructura terminal del tallo? Creo que se los había descrito cuando les dejé la clase asincrónica sobre meristemas y tejidos fundamentales. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Si vemos la punta de un ápice de un tallo, vamos a ver, obviamente eso es un corte transversal, longitudinal. Vamos a ver que tiene esta estructura, ¿verdad? Donde el meristema apical es este domo. Ya que a diferencia del meristema apical de la raíz, no está protegido directamente. A veces estos primordios foliares forman catafilos o forman brácteas, que son hojas modificadas, que protegen al meristema apical. Sobre todo en plantas de zonas templadas, que tienen que protegerlos, por ejemplo, del hielo, la escarcha. En los trópicos también, pero a veces el factor ambiental es, por ejemplo, la luz o la radiación. Muy bien, vamos a ver, creo que volvamos aquí un toquecito. Nada más para decirles que los tallos están divididos en nudos y entrenudos. Y a partir de este meristema se derivan los tres meristemas primarios, que son el procambium, que genera los tejidos vasculares, el meristema fundamental, los tejidos fundamentales, parénquima, colénquima y esclerénquima, y la protodermis, que genera la epidermis. Muy bien. A medida que nos movemos a lo largo del tallo, vamos a ver que están divididos en nudos y entrenudos. Y vamos a encontrar yemas axilares. Esas yemas axilares usualmente se encuentran latentes debido a la acción de
fitohormonas, en este caso las auxinas. Es lo que se llama dominancia apical. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando la gente poda el café. Si ustedes no podan el café, pues van a ocupar una escalera para cosechar el café. Entonces, ¿qué es lo que hacen los caficultores? Van y le cortan el ápice a la planta de café y lo que hacen es eliminar la dominancia apical y comienzan a activarse las yemas laterales. Eso hace que la planta de café se ramifique. Usted tiene un montón de lo que se llamaría bandolas. Las bandolas son las ramas que tenemos en la parte inferior. Es que yo la verdad nada más voy a coger café de la cafetera. Hace tiempo que no voy a coger café, pero no importa. Esa es una pues práctica cultural que es típica, es obligatoria de hacer. Si no, la planta de café se vuelve muy alta y difícil de cosechar. Entonces, esas yemas axilares se activan. Es lo que se llama la dominancia apical. Si usted no lo hace, pues el ápice final va a continuar manteniendo latentes las yemas laterales que no se van a expandir. Y eso es debido a la acción de las auxinas, el ácido indolacético. Bueno, el tallo está dividido en nudos y entrenudos. Los nudos son los sitios donde están insertadas las hojas y los sitios entre nudo y nudo se llama pues entrenudo. Los nudos son importantes porque en muchas plantas, por ejemplo el bambú, son los sitios donde se activan los meristemas intercalares que producen más hojas, que producen ramas, entre otros. Aquí los podemos observar. Vean que una planta como el bambú y muchos zacates, vean que una planta como el zacate, el tallo ya es un rizoma, es un tallo subterráneo, pero está organizado de manera semejante a la del bambú, en nudos y entrenudos. Y los nudos son los sitios donde están estos meristemas intercalares que son responsables por la elongación entre nudo y por la formación, en el caso de los zacates, de raíces adventicias, que es lo que hace, bueno, raíces adventicias y también hojas, es lo que hace que continuamente tengamos que chapear el zacate, ¿verdad? Porque continuamente están produciendo hojas, están produciendo raíces, etc. Bueno, aquí tenemos las yemas laterales. Vean que están latentes debido a la dominancia apical. Aquí podemos ver una, pues, sección más extensa de lo que es el ápice de un tallo, donde vemos cómo el procambium forma lo que se llama una traza foliar. Eventualmente aquí hay una discontinuidad que llamamos laguna foliar, porque aquí ya se expandió la hoja, ¿verdad? Y lo que nos quedó fue la yema axilar. Esta yema puede, si se expande, va a producir una rama. Esa rama puede producir, bueno, también puede producir otra hoja o una flor o una inflorescencia. Y es otra figura, ¿verdad? Donde vemos también que más o menos se mantiene, bueno, más o menos no, se mantiene la misma estructura, la organización en nudos y entrenudos. Muy diferente a lo que discutimos para la raíz. Aquí estamos, bueno, vamos a ver los tallos de monocotiledóneas que van a tener crecimiento primario. Vean que no van a producir cambium, no van a producir felógeno, nada más van a tener meristemas primarios. Sin embargo, muchas monocotiledóneas, y aquí uso el ejemplo de las plantas, pero hay otras monocotiledóneas, como por ejemplo la palma del viajero. Si ustedes han alguna vez visto un tallo de palma de viajero, es sumamente rígido. También la planta es muy alta. La familia es Strelitziaceae, mientras que en las palmas la familia es Arecacea. Son dos diferentes. Bueno, en un tallo de monocotiledonia, como las palmas, como la palma del viajero, que no es una palmera, es otra familia, vamos a tener una médula de parénquima en la cual están inmersas los haces vasculares. Aquí podemos ver en el caso del maíz, otra monocotiledonia, como los haces vasculares están inmersos en esa médula de parénquima. En una palma vamos a tener una gran cantidad de haces vasculares. Recuerden que el xilema, en un haz vascular vamos a encontrar siempre el problema. El xilema, Prefiero porque usted es exagerado.
Sí, no, y ahora vieras lo que pasó, mamá. Anita, Vieras que mandé. Ana María Lizano, creo que tiene que apagar su micrófono, sorry. Si no tiene una pregunta, pero creo que lo dejo abierto. Muy bien. Sí, recuerden que el xilema y floema, bueno, en el caso del xilema da soporte mecánico, además de transportar agua. Y lo interesante es que las palmas pueden alcanzar tamaños muy grandes debido a este crecimiento primario sostenido. Recuerden que el parénquima puede diferenciarse y formar esclerénquima. Puede formar fibras, usualmente cerca de la periferia del tallo, o puede también formar tejidos vasculares. Esa combinación de fibras y tejidos vasculares le da a las palmas una enorme resistencia mecánica. La palma más alta de la cual se tiene registro es el árbol nacional, no es un árbol, una palma, de Colombia, la palma de cera, que puede alcanzar 70 metros de altura. Y si ustedes han visto las palmas que están entre biología y generales, en esa, si se acuerdan, ya hace tanto tiempo, cuando caminamos de biología a generales, química generales, esas son palmas que se llama la palma real de Cuba. Son palmas introducidas muy comunes en parques y también tienen esos tejidos en el tallo que son sumamente resistentes. Ahí un machete, un hacha rebota. Eso no es nada, ningún secreto. Bueno, ya en una cotiledonia vamos a tener esta estructura. Aquí me voy a adelantar un poquito. Donde tenemos haces vasculares alrededor, formando un anillo, alrededor de una médula de parénquima. ¿Verdad? En una monocotiledonia, los haces vasculares están inmersos en la médula de parénquima. En un adico forman un anillo. Vean que cada una de estas estructuras ovaladas forma un haz. Lo tenemos. Y atravesando los haces tenemos estas líneas de células que forman el parénquima intrafascicular si está dentro del haz o interfascicular si está entre los haces. Cada una de estas estructuras ovaladas es un haz. Y ese parénquima eventualmente va a formar el cambio. Digo eventualmente porque algunas plantas dicotiledóneas se quedan en este estado y son herbáceas. Pero si forman cambio, van a convertirse en plantas leñosas. Y aquí lo tenemos en la madera de roble, una madera muy compleja, donde tenemos el cambio, ¿verdad? Formando la frontera entre lo que es el floema y el xilema. La peridermis está más afuera, vean que igual vamos a tener felógeno que produce hacia adentro felodermis, que son células de parénquima, y hacia afuera va a formar el corcho Suber, ¿verdad? Y eso en estos tejidos ya forman la corteza leñosa, pero usualmente para efectos prácticos es todo lo que está exterior al cambio, en lo que llamamos usualmente corteza. Muy bien. Y vamos un poquito rápido, pero no es lo rápido que quisiera. Bueno, vamos a terminar esta parte hablando de las hojas. Y recuerden que las hojas, tallos y raíces y flores. Lo vamos a ver el próximo laboratorio. Creo que también entra fruto. Esto está así como toda la planta para el próximo laboratorio. Elian, si usted tiene una pregunta. Sí, profe. Al igual que las raíces, que, bueno, básicamente buscan el agua, la forma de los tallos también varía en busca de luz, pero esto lo determinan las hojas o es el mismo tallo que la dirección. Principalmente las hojas, pero hay también, si los tallos son muy jóvenes y no están, todavía no son muy leñosos, pueden orientarse hacia la luz, ¿verdad? Porque la epidermis de los tallos muy jóvenes es fotosintética, usualmente. Ahorita tengo una planta joven de veranera. Son plantas así muy, muy bonitas. Y la planta de que les hablo, sacó un tallo como ver el asta de una bandera para arriba. Y llegó un punto donde ya hay un poco de sombra, entonces el tallo se está volteando, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una respuesta fototrópica. Y eso se debe a que primero que todo vamos a tener ápices, que es donde se da la respuesta fototrópica, ¿verdad? El ápice del meristema apical del tallo,
como redundante. Sí, el ápice del meristema apical. Y que ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de reguladores de crecimiento, cómo se da esa respuesta. Pero las hojas también tienen que ver, porque las hojas ejercen cierta presión o peso, ¿verdad? Y al orientarse hacia la luz. Y lo que yo les mencionaba es que si ustedes ponen atención, y espero que vean a las plantas con un lente diferente, van a ver que las hojas se mueven como en la dirección de una radiación, digamos, más beneficiosa para la planta, porque también se mueven lejos de la radiación cuando está en exceso. Pero es una combinación. Si yo le digo cuál es digamos, la respuesta dominante, ahí es el fototropismo. Y el fototropismo se da en el ápice del tallo. Pero las hojas también influencian. Muy bien. Hablemos de hojas entonces. Vean que es uno de los órganos más flexibles y plásticos de las plantas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos divertidos. Esto, no sé, para los que han ido al volcán Poás, ahorita está yo lo visité hace como unas 2 semanas, en mi burbuja social, conste. Y está muy organizada la visita, solo que te permiten estar creo que media hora por el cráter. Bueno, cercano al cráter está esta planta que se llama Gunera insignis. Esta es la foto típica del turista. Yo creo que aquí fue Photoshop, ¿verdad? Porque si no, este señor sería muy, muy pequeñito. Las hojas son grandes, ¿verdad? Pero no son tan inmensas. Pero es una foto típica que a veces los turistas pues se toman, ¿verdad? Porque la planta tiene hojas pues bastante grandes. El récord de tamaño es esta palma, que se llama Raffia taedígera, que se le conoce como yolillo. Y ustedes pueden ver una palma de este tipo en Carara, Parque Nacional Carara, o si no se van hacia el sur, ya lo que es Corcovado y esas zonas por ahí, por la península de Osa. Y esta palma creo que tiene como 10 metros de longitud, ¿verdad? Entonces, una de las hojas más grandes. La hoja de esta pues planta acuática, ahorita se me olvida el nombre. El niño no fue dañado en la toma de esta fotografía. Victoria amazónica, que es una arácea, si mal no recuerdo. Y pues en algunos casos puede soportar el peso de un adulto, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, es un santosoma. También el niño es bastante pequeñito, no crean que la planta era así tan gigantesca, pero sí produce hojas de este tamaño. Y luego Wolfia arrisa, que tiene de hecho esta es una planta, y esa está dentro del récord de las plantas más pequeñitas. Muy bien, esto obviamente no es una hoja, es un insecto hoja. Pero las hojas en general son muy plásticas y tienen esta característica de tener crecimiento determinado. ¿Qué significa el crecimiento determinado? Que pueden alcanzar un tamaño máximo. Y se acabó el crecimiento, hasta ahí llegó, ¿verdad? Y simetría dorsiventral. Esto es interesante porque eso va a decir que la hoja va a tener una simetría semejante a la que nosotros tenemos. O sea, va a haber un frente y una parte posterior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una sección dorsal que llamamos adaxial, que es la parte superior de la hoja, lo que llamamos el haz, H-A-Z, y una ventral o abaxial que también se le llama en vez. La manera como la hoja pues se origina a partir de los primordios florales del meristema apical y se va expandiendo debido a la acción de los 3 meristemas primarios, el procambium, la protodermis, el meristema fundamental y también otros meristemas que tiene la hoja que van controlando lo que es el aumento en el tamaño de la lámina. Una hoja a veces lo comparamos como un sándwich en términos de que está compuesta por capas. La epidermis adaxial con D de dedo, la epidermis superior en el haz, seguido por el mesófilo de empalizada, estas células de parénquima que están muy agregadas, y luego el mesófilo esponjoso donde hay espacios intercelulares. En la epidermis abaxial o de abajo
en vez vamos a tener a los estomas usualmente, porque es más ventajoso tenerlos abajo, están, digamos, más protegidos de extremos en variables ambientales. Muy bien, como les mencionaba, en la hoja vamos a tener esos 3 meristemas primarios, la protodermis, el meristema fundamental, el procámbio, pero también vamos a tener el meristema daxial, que es responsable que el eje de la hoja se expanda, o sea, que la hoja se aumente en longitud. Y la expansión de la lámina a nivel lateral o de los lados se realiza mediante los meristemas marginales. Es un ejercicio muy común en fisiología vegetal, por ejemplo, es medir la velocidad de expansión foliar. Y eso usualmente lo que implica es medir el largo, la longitud de la hoja y su ancho, y ver cómo el área foliar va aumentando a través del tiempo. Y eso refleja la acción de todos esos meristemas. Ahora, la hoja va a alcanzar un tamaño máximo, es lo que llamamos el crecimiento determinado. Pero hay algunas plantas en el trópico donde la hoja continúa creciendo. Y un ejemplo es la caobilla. La caobilla es un árbol que usualmente los ganaderos dejan en los potreros, sobre todo en el Caribe. Si ustedes van ahí por Guapiles, Cariari de Guapiles, es muy común. ¿Por qué? Porque la caobilla es muy útil, es maderable, es una madera excelente para hacer muebles, entre otras cosas. Entonces lo dejan ahí y la caobilla tiene hojas compuestas. ¿Qué quiere decir una hoja compuesta? Es una hoja donde la lámina se ha dividido en hojuelas. Y lo que sería el raquis de esa hoja compuesta en el ápice mantiene una yema que continúa expandiéndose. Entonces es uno de los pocos casos donde la hoja no tiene un crecimiento determinado, sino que sigue creciendo. Bueno, como les mencionaba, es el órgano más flexible, más versátil, más plástico y por tanto va a modificar la estructura de acuerdo con las condiciones ambientales. Entonces ya hablamos de los 2 epidermis, epidermis adaxial y abaxial. Vamos a tener estomas, vamos a tener tricomas también, que son lo que popularmente la gente les llama pelos radicales, perdón, pelos, simplemente, en realidad son tricomas. Vamos a tener mesófilo, y en algunas hojas va a haber ser de 2 tipos, de empalizada y esponjoso. En otros tipos de hojas, por ejemplo, en monocotiledóneas como el maíz, va a ser únicamente mesófilo. Y luego la venación va a describir lo que es la distribución de los haces vasculares en una hoja. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver varios diagramas donde se nota esta organización tipo sándwich de la hoja. Es interesante porque también hay hojas tubulares que tienen una organización cilíndrica, ¿verdad? Pero en términos generales podemos decir que la hoja tiene esta organización dorsiventral, donde tenemos un haz y un inves, y la manera como se distribuyen los diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces, podemos ver desde la cutícula en la epidermis adaxial, el mesófilo de empalizada, el mesófilo esponjoso, los haces vasculares, la epidermis abaxial o el envés con los estomas. Bueno, aquí tenemos parte del mesófilo de empalizada de una hoja de gardenia. La función principal, como se lo pueden imaginar, es la fotosíntesis. Y por eso habíamos mencionado la filotaxia, porque de desplegar las hojas en los sitios apropiados es crítico. Si una planta eventualmente tiene hojas en sitios muy sombreados, lo que usualmente pasa es que esas hojas se caen, lo que llamamos se abscisionan. Y la planta utiliza esos recursos para producir hojas en sitios donde la iluminación sea más óptima. Aquí tenemos varias estructuras en la epidermis de una hoja. Esto es un tricoma estrellado. Aquí tenemos estomas y alrededor, pues, células epidérmicas típicas. Los estomas son sumamente importantes en la función de la hoja. Ya habíamos mencionado, creo que durante el laboratorio, que realizan fotosíntesis. Muchas de las células epidérmicas también realizan fotosíntesis, pero la ventaja de que los estomas hagan fotosíntesis es que pueden muestrear la calidad del ambiente. Si está muy cálido,
si hay demasiada radiación, si la humedad es apropiada. Si todo es beneficioso para la planta, el estoma se abre, y si hay pues factores físicos hostiles, por ejemplo, una radiación excesiva o un día sumamente cálido, temperaturas altas, el estoma se cierra. Tenemos otros ejemplos de tricomas y la manera como se pueden organizar los estomas alrededor de las células subsidiarias en diferentes tipos de plantas. Esto es una poácea o gramínea. Aquí podemos ver que también la epidermis almacena lo que se llama idioblastos. Un idioblasto es una célula que usualmente va a almacenar un cristal o bien sustancias químicas como pueden ser resinas, aceites esenciales. Toda esta célula se llama litocisto y el cristal se llama cistolito. Es un cristal de carbonato de calcio en la hoja de un higuerón. Bueno, la estructura típica, la lámina también se le llama limbo, el pie se le llama peciolo, y cuando el peciolo está ausente, la hoja es sésil. La parte de la hoja que está en contacto con el peciolo se llama la base foliar. Y si hay una vena central, pues hablamos de vena central, a veces no necesariamente hay una vena central. Creo que el resto de las diapositivas, algunas de ellas pues vamos a pasar rápido, pero la presentación está en mediación. Y lo que interesa ver aquí es la enorme variedad en la estructura de las hojas. Entonces vamos a ir un poquito rápido. Por la persistencia en la planta, podemos tener plantas que tienen follaje siempre verde. Hablamos de plantas que son perennes o con follaje persistente o siempre verde. Eso no quiere decir que las hojas sean eternas, sino que la planta per se nunca va a estar totalmente decidua o caducifolia. Como sucede, por ejemplo, durante lo más fuerte de la estación seca, en sitios como el Valle Central Occidental, Guanacaste, Punta Arenas y otras zonas así, pues muy estacionales, donde muchos árboles se quedan sin hojas, por lo menos durante cierta parte del año. Ahora, por el número de foliolos, una hoja puede ser simple si la lámina no se ha dividido. Por ejemplo, el mango. El mango, la hoja es simple. O compuesta si la hoja está dividida. Por ejemplo, el árbol de Guanacaste, donde cada uno de los foliolos es así muy, muy pequeñito. Entonces, cuando la hoja está dividida, los foliolos se insertan en un eje central en la hoja que se llama el raquis. Entonces, el hecho de que se haya dividido, pues vean ustedes que genera muchas más diferentes tipos de variación. Podemos tener hojas por el grado de división, puede ser una hoja pinnada, si se dividió. Si termina en un foliolo es imparipinnada, y si termina en dos es paripinnada, entre otras. Entonces aquí tenemos una hoja simple. Esta hoja es una hoja compuesta. Vean que se dividió en varios foliolos. Si termina en uno, entonces es imparipinnada. Aquí termina en dos foliolos, es paripinnada. Y esta es una hoja palmado compuesta. Vean que es compuesta porque podemos diferenciar que se formó un foliolo. Muy diferente a que la hoja sea lobulada. Si la hoja es lobulada, esos foliolos no son independientes. Siguen estando unidos. Entonces es una hoja lobulada. No es y es una hoja simple. Polincensión en el tallo pueden ser alternas, pueden ser opuestas, decusadas como en el café. Vean que sale un par, son hojas opuestas, decusadas. Entonces sale en un nudo, sale a un ángulo y el siguiente sale a 90 grados con respecto al nudo previo y así sucesivamente. Si salen más hojas por nudo, hablamos de hojas verticiladas. Por el borde también hay toda una clasificación, ¿verdad? Igual pueden ser lobuladas o partidas. Vean que estas son hojas compuestas. Todavía los foliolos no se han formado, no podemos hablar de foliolos. Por la forma de limbo, ovaladas, lanceoladas, acorazonadas. Vean que toda esta terminología tiene importancia taxonómica y nos sirve para
puedes identificar especies. Podemos hablar de hojas arriñadas, aciculadas, escamosas, agitadas. Por eso les digo que vamos a ir un poquito rápido, porque esto ustedes lo pueden ver en la casa un poquito más de... bueno, esta escarapa, lo que yo les mencionaba, esta hoja que sigue creciendo es una hoja compuesta. Vean que para saber si es una hoja compuesta hay que fijarse si tiene yema lateral o axilar. Estas hojas no tienen yema axilar, entonces quiere decir que toda la estructura es una hoja. Y al final tenemos ya la yema apical. Aquí tenemos la fronda de una palma. Me voy a retrasar a esta, porque esta es una hoja compuesta también. ¿Cómo sé que es una hoja compuesta y no es una rama? Bueno, sigo este tallo y busco la yema axilar. No tiene yema axilar, tampoco aquí. Entonces digo, esto es toda una hoja. Si tuviera una yema axilar, entonces cada una de estas divisiones es una hoja simple. Pero aquí es una hoja compuesta y cada una de las divisiones se llama foliolo. Y esta estructura central se llama el raquis. Muy bien, esta es otra hoja compuesta que se dividió una y dos veces. Es una hoja bipinnada y termina en dos foliolos paripinnada. Pues como pueden ver, nos podemos divertir mucho con la terminología de las hojas. Aquí tenemos una hoja de monstera en mano de tigre y esta hoja se llama hoja fenestrada. Tiene estos agujeros que lo que hacen es facilitar que la hoja mantenga una temperatura óptima, que no se caliente mucho, porque una hoja, si no tuviera los agujeros con este tamaño, ¿verdad? Aumentaría mucho de temperatura y también vean que es muy lobulada. Esto es importante en el sentido de que refleja el tipo de ambiente que la planta ha colonizado. Hablamos de hojas xerófitas, mesófitas e hidrófitas. Las xerófitas son típicas de plantas de desierto. Las mesófitas son típicas de ambientes donde el agua no es limitante. Y las hidrófitas se van a ambientes donde el agua es tan abundante que puede vivir ya sea asociada al agua o totalmente flotante. En las xerófitas, las plantas de desierto, vamos a tener, bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero aquí podemos ver la hoja en sí, que se caracterizan por tener una epidermis gruesa, con una cutícula gruesa, que estoy señalando aquí con el cursor, es una epidermis múltiple, y luego los estomas están en criptas, están en agujeros dentro de lo que es la epidermis, la superficie de la epidermis. Aquí tenemos los estomas. Lo que llamamos criptas foliares, usualmente cubiertas por tricomas, que son estas proyecciones que estoy señalando. Entonces, las hojas generalmente son gruesas, de tamaño pequeño y con esa textura de cuero o coriácea. Las hojas de xerófitas también tienen esta cutícula gruesa y una epidermis múltiple. Tenemos otros ejemplos. Las mesófitas ya son típicas de ambientes húmedos donde el agua no es limitante y es el tipo foliar más común. Y este es Bauhinia o casco de venado, una planta. Vean que las hojas en este caso tienen nectarios extraflorales, que es lo que les muestro acá. Las hidrófitas ya son típicas de plantas acuáticas, lo vemos acá. Bueno, hay una enorme variedad de plantas acuáticas. Pero generalmente vamos a tener los estomas en la superficie adaxial, o sea, en el haz. Y luego vamos a tener aerénquima. Esto ya es el mesófilo de empalizada, mesófilo esponjoso y también aerénquima, el aerénquima asociado a espacios intercelulares vacíos que generalmente están llenos de aire que facilitan la flotación y la oxigenación y a veces tenemos astroesclereidas inmersas en lo que es el aerénquima. Esta es la estructura típica de una hoja de planta acuática. Esta es la astroesclereida que les mencionaba. Entonces el aerénquima facilita la flotación, facilita el soporte mecánico de la hoja y también facilita la oxigenación de estos tejidos. Otra característica importante es que hay hojas que tienen este tipo de anatomía Kranz, que es típica de plantas C4. Creo que queda mejor si lo vemos en esta fotografía.
¿Qué es la anatomía Kranz? Primero, la presencia de estas células de gran tamaño, son células de la vaina vascular, estas son células de parénquima que vienen a tapizar los haces vasculares. Es una hoja de gramíneas y vean que aquí no vamos a encontrar mesófilo empalizado o esponjoso, simplemente mesófilo. Y aquí tenemos células especializadas que se llaman células buliformes, que lo que hacen es cambiar de tamaño y así cambian la exposición o ángulo de la lámina foliar. Otro ejemplo de hoja de planta C4, que se caracterizan, ¿verdad?, por tener estas células de la vaina vascular de gran tamaño. Y podemos observarlas de nuevo. Vean que recubren los haces vasculares. Aquí tenemos xilema y este es floema. Bueno, hay muchas modificaciones de las hojas. Las espinas, por ejemplo, en los cactus son hojas. Tenemos hojas que están modificadas para absorber jugos de insectos. Las hojas aciculares de los pinos, que también son hojas típicas de plantas xerófitas. Vean que la epidermis es múltiple, vamos a tener estomas hundidos e incluso tenemos una endodermis en la hoja, lo cual evita la pérdida de agua. El coleoptilo es una hoja modificada que protege a los tallos cuando están emergiendo, cuando germina la planta o la semilla de maíz, y que además está involucrada en lo que es la detección de la luz, el fototropismo. Tenemos hojas, como en este caso, heterofilia de monstera, que comienzan con este fenotipo pegado a la corteza de un árbol, luego aumentan de tamaño, luego se despegan, pueden cambiar de forma. Esta es otra especie, es un cingonio, pero igual también muestra heterofilia y obviamente monstera. Entonces las hojas juveniles de monstera tienen un fenotipo muy diferente a estas hojas ya adultas. También vamos a tener adaptaciones que evitan el ataque por herbívoros. Esto que tenemos aquí, estos puntitos son nectarios extraflorales. Están en las hojas de pasiflora. O bien hojas variegadas que tienen parches en la lámina foliar donde no hay clorofila. O bien hay otros tipos de pigmentos. Las brácteas, que son hojas modificadas que están alrededor de las flores y que tienen como función la atracción de polinizadores. Esta otra columnea florida, que tiene un parche en el emblema rojizo y que también facilita atraer polinizadores porque las flores están acá y que los polinizan, colibríes, son atraídos por el color rojo. Finalmente, las espinas de cactus son hojas modificadas. Bueno, y la flor, en realidad, pues las partes florales, todo lo que es la flor es una rama modificada donde las partes florales son hojas que se han adaptado para atraer polinizadores o que tienen funciones reproductivas, como son las anteras o el estilo. Muy bien. A ver si nos da chance de terminar la otra presentación. Yo sé que vamos un poquito rápido, pero voy a cubrir lo esencial del ciclo de vida de angiospermas o antófita. O sea, en angiospermas vamos a tener, igual que en el resto de las plantas terrestres, las plantas en general, alternancia de generaciones, solo que aquí la generación gametofítica está reducida al extremo, tanto en tamaño y complejidad como en duración. Aquí tenemos el resumen de lo que es el ciclo de vida de angiospermas. Vean que las angiospermas desarrollaron la flor y esto les dio enormes ventajas evolutivas. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de gimnos, aproximadamente tardaban como unos 2 años en promedio las coníferas en completar su ciclo reproductivo. En angiospermas esto puede tomar días, semanas y en algunos casos horas. Entonces, por un lado, tiene un ciclo reproductivo más rápido. Por otro,
están asociados con organismos polinizadores. La flor usualmente presenta recursos, ya sea néctar o polen, que atraen insectos, que facilitan lo que es la polinización. Y también, además de eso, desarrollaron el fruto, que es la maduración del ovario. En las angiospermas, los rudimentos seminales, o bien los óvulos, se producen dentro de esta estructura, que tiene forma de vaso, y que llamamos ovario. Entonces hay dos partes reproductivas en la flor. El androceo, son las partes masculinas, está formado por los estambres, ven que es la antera y el filamento forma un estambre, que es donde se produce el polen. Y el gineceo, que está formado por lo que estoy marcando aquí, que es el estigma, la superficie del estilo. El estilo, que es este tubo que conecta el estigma con el ovario. Y dentro del ovario se forman los rudimentos seminales o bien los óvulos. Entonces, la meiosis tiene lugar en las anteras. Vean que se produce una micróspora que, una madre, célula madre de micrósporas. La micróspora sufre meiosis. Esa meiosis nos va a generar los granos de polen, que están formados por muy pocas células. Son 3 células. Y el polen se deposita en la superficie del estigma y comienza a germinar lo que es la célula del tubo. Y dentro de la célula del tubo vienen los 2 núcleos espermáticos que van a alcanzar, vean que este tubo penetra el ovario hasta alcanzar lo que es el micrópilo de cada uno por lo menos uno, de los rudimentos seminales, que lo tenemos aquí. Estos son los óvulos. También dentro de los óvulos, cada rudimento seminal va a producir una célula madre de megásporas, que es haploide. Esa célula forma lo que es el saco embrionario, que está formada por 7 células y 8 núcleos. Una célula central, que es binucleada. 2 sinergias, una célula del huevo. Y me faltan 3. Ahorita les recordamos. Pero lo interesante es que la célula del tubo conduce a los 2 núcleos espermáticos a la apertura, ¿verdad?, de este saco embrionario, que es el micrópilo. Uno de las células espermáticas se fusiona con la célula huevo y produce un cigoto diploide. Y la otra célula espermática se fusiona con la célula central, recuerden, es binucleada, y forman un endosperma triploide. Es lo que llamamos la doble fertilización. Se forma un cigoto, eventualmente un embrión, que está rodeado por endosperma. Eventualmente este rudimento seminal pues madura y forma una semilla. La semilla está dentro del ovario, el ovario madura y forma un fruto. El fruto se lo come un bicho y va a tirar la semilla por ahí, la semilla germina y produce un nuevo esporófito. Eso es en resumen la clase. Pues hay una reducción extrema en el tamaño y complejidad del gametófito. El gametófito masculino, cuando el grano de polen es liberado, son 3 células. La célula del tubo y 2 células espermáticas. Y el femenino vamos a tener 7 células. Y vamos a ver si son 7, pero hay 8 núcleos porque una célula central es binucleada. Entonces ya hablamos de la estructura de la flor, lo que es el gineceo, el androceo, lo podemos ver. Vean que lo que es el gineceo es el estigma, estilo y el ovario. El ovario tiene esta forma de botella. Y el androceo son los estambres, el filamento, ¿verdad? Y las anteras. Y el resto son partes vegetativas que forman desde lo que es el receptáculo, que es el lugar donde se insertan las partes florales, los sépalos, que en conjunto se llaman cáliz, y los pétalos, que en conjunto se llaman corola. Vean que el estigma puede tener una estructura pues bastante heterogénea. Esta es la superficie del estigma. Esto es importante porque el polen pues debe germinar en el estigma. Pues hay una interacción polen-estigma que es muy importante porque determina si el polen va a germinar o no. Aquí tenemos el androceo. El número 4 es el filamento. El número 5 es la antera. Bueno, en realidad tenemos más porque el 1 es el ovario,
el 2 es el estilo y el 3 es el estigma. Vean que las flores en realidad evolutivamente son ramas donde las hojas adquirieron funciones vegetativas y también reproductivas. Y en este caso muestra la evolución del ovario o carpelo, ¿verdad? Que es otra manera de llamar el ovario, un carpelo. Y en este caso el carpelo formó varias cámaras o lóculos. Bueno, el óvulo, el rudimento seminal, va a estar sostenido a la pared del ovario por un funículo, ¿verdad? Y el resto del tejido se llama nucela. La nucela va a sufrir diferentes transformaciones durante la maduración del óvulo. Generalmente las capas más superficiales del óvulo se llaman integumentos y esos integumentos vienen a casi hacer contacto, digo casi porque no se unen totalmente, sino que dejan una apertura que se llama micrópilo. Y el extremo opuesto al micrópilo se llama calaza. Todo esto nuevamente estamos enriqueciendo su vocabulario, pero es la manera como estas estructuras pues se determinan o se llaman. Bueno, aquí podemos ver un óvulo inmaduro donde tenemos el integumento externo, el interno y lo que va a ser el micrópilo y lo que es el resto del óvulo, ¿verdad? En desarrollo, y esta estructura aquí que lo sostiene se llama funículo. Eventualmente el funículo va a formar lo que se llama una placenta. Si ustedes han abierto una vainica, van a ver que los frijoles están pegados a la superficie o a la pared del fruto y a través de una estructura que parece un hilo. Ese es la placenta. Y en este estadio se llama funículo. Bueno, lo podemos ver mejor aquí. Dentro de lo que es el rudimento seminal, una de las células se diferencia en lo que es el megasporocito. El megasporocito sufre meiosis y nos va a generar 4 megásporas que son haploides. De esas solamente una sobrevive y es la que forma el interior del saco embrionario, que es lo que llamamos el megagametófito. Ahora, dentro de lo que es el óvulo, el megagametófito, vean que tenemos en la parte de la calaza, o sea, opuesta al micrófilo, 3 células antípodas. Cerca del micrófilo tenemos lo que se llama el aparato del huevo, que son las 2 células sinérgidas y la célula huevo. Y tenemos una célula central o núcleos polares. Todo esto es el saco embrionario. Entonces, los integumentos que eventualmente forman la cubierta seminal. Pues ya este es un óvulo, digamos, que está maduro, ¿verdad? Ahora, muchas de estas células no tienen una función conocida. Son, digamos, remanentes del proceso evolutivo. Las 2 células más importantes en lo que es el proceso de fertilización de angiospermas, la célula central o los núcleos polares que tenemos acá, que son los que forman el endosperma. Vean que esta célula central es binucleada, y la célula huevo, que luego de fusionarse con la célula espermática va a formar un cigoto. Y el micrópilo, que es la apertura del saco embrionario o óvulo. Lo podemos ver. Esta figura les va a salir en el examen. Entonces, las A son las antípodas, B es la célula central, núcleos polares, C es célula huevo, D son sinérgidas. Como luce en la realidad no es tan bonito, ¿verdad? Como acá en este diagrama, sino que hay que pues tener un buen corte y ojalá cruzar los dedos para que se reflejen todas las estructuras. Aquí apenas podemos hablar de micrópilo. Y bueno, estos son los integumentos. ¿Qué más podemos diferenciar por ahí? Bueno, aquí podemos hablar de las células antípodas. Y aquí sería como aquí sí lo marcan, pero es difícil diferenciar entre las sinérgidas y la célula huevo. Este nivel. Bueno, entonces, en el óvulo vamos a tener 7 células y 8 núcleos. Hagamos de nuevo el recuento. 3 células antípodas,
tres células del aparato del huevo, o sea, 2 sinérgidas y una célula huevo, y la célula central o los núcleos polares que eventualmente va a formar el endosperma. Ahora, ¿qué sucede a nivel de las anteras? Y aquí es interesante porque la polinización es simplemente el movimiento del polen desde las anteras al estigma. No implica que haya fertilización. Podemos llevar polen de otra planta y ese polen no va a germinar, pero eso es polinización todavía. Entonces, la polinización no implica fertilización necesariamente. Vean que muchos insectos, por ejemplo, esta hormiga, van a usar el néctar. Esta es una planta de maíz. Otros son polinizadores legítimos que van a realizar ese proceso. En la medida en que la hormiga lleve el polen de las anteras al estigma, se convierte en un polinizador. No necesariamente, únicamente la abeja. Esta es la forma como se ve el polen al microscopio óptico. Y es muy chiva. Por ahí tenemos un proyectito con colibríes como polinizadores. Este es el colibrí chispita volcanera, la hembra, desde el Asphorus flammula. Este es el colibrí garganta de fuego. Este es otro colibrí garganta de fuego. Bueno, entonces lo que hacemos es atraparlos y le colectamos el polen con una cinta adhesiva que la pasamos muy delicadamente por la frente, la garganta, el pico, la nuca del colibrí, y estas son las muestras que observamos de manera que sabemos que están visitando. Muy bien. La estructura de la flor, creo que ya la mencionamos a grosso modo. Bueno, ¿qué sucede en las anteras? Aquí lo vemos más adelante, aquí. Bueno, en las anteras se diferencia una célula que llamamos microesporocito, que es la que sufre meiosis y nos genera 4 micrósporas haploides. Cada una nos va a generar un grano de polen. Ahora, ese grano de polen va a estar formado cuando es liberado por 3 células, 2 núcleos espermáticos y una célula del tubo. Es el grano de polen maduro. Muy bien. Y en el proceso de fertilización yo les mencionaba que el polen arriba al estigma y la célula del tubo germina y se lleva adentro las 2 núcleos espermáticos. Entonces, a medida que va avanzando la célula del tubo, el tejido del estilo y del estigma, pero principalmente del estilo, van a nutrir a la célula del tubo hasta que llegue a lo que es el micrópilo. Una vez que llega al micrópilo, se liberan los 2 núcleos espermáticos. Las 2 sinérgidas usualmente son aplastadas. Un núcleo espermático fertiliza la célula huevo y el otro se fusiona con la célula central o los 2 núcleos polares y genera el endosperma. Entonces, eso es lo que llamamos doble fertilización. La formación del cigoto y la formación del endosperma. También sucede en Netum y en Efedra, que son gimnospermas, recuerden filo, netófita, pero es diferente, porque en Netum y Efedra se forman embriones, se forma otro embrión, no se forma endosperma, pero al final ese embrión extra que se forma termina siendo consumido por el embrión que sobrevive. Pues aquí tenemos ya lo que es la doble fertilización, formación del cigoto y formación del endosperma. Recuerden que el endosperma es triploide. Se da en Welwitschia, se da en Netum nuevamente, pero se forman embriones adicionales, o sea, 2 embriones, uno de los cuales muere. Este es Netum. Muy bien, y finalmente cuando ese cigoto se multiplica y forma un embrión, vean que el embrión ya tiene bien definido lo que es la polaridad, meristema apical del tallo, meristema apical de la raíz, cotiledones, endosperma, y luego pues los integumentos que forman la cubierta seminal. Hay semillas que no tienen endosperma, semillas de angiospermas que no tienen endosperma, esto porque durante su desarrollo el embrión lo consumió. Entonces estas semillas tienen que germinar de manera
pues no necesaria inmediata, pero una vez que germinan tienen que encontrar condiciones apropiadas para que se establezca la plántula, porque no tienen así mucho respaldo en este sentido de tener sustancias de reserva. Ahora, ¿qué características han permitido a angiospermas ser el grupo dominante en la actualidad? Primero que todo, que la reproducción es muy rápida y la fertilización, perdón. Y este proceso de fertilización puede tomar de días, puede tomar horas. ¿Cuánto dura una flor en ser viable? Eso depende de la especie. Por ejemplo, muchas orquídeas pueden durar hasta una semana o más, pero una gran mayoría de plantas dura pues, de horas hasta casi un día, ¿verdad? Entonces estamos hablando de horas. Las coníferas ocupaban años para completar la fertilización. También tenemos como otro argumento la doble fertilización. Yo no pondría aquí ausencia de anterídeos y arquegonios porque sí podemos hablar de ellos, cierto nivel, pero la duración es muy corta, ¿verdad? La doble fertilización genera el endosperma y esto hace que el nuevo embrión traiga, digamos, su alforja bajo el brazo. Ya viene con material de reserva y es un material muy nutritivo, es triploide y eso facilita primero que la semilla pueda alimentar, las reservas seminales alimenten a la nueva plántula, aunque las condiciones sean adversas, por lo menos por un periodo corto. Luego se desarrolla el fruto. Esto es importante porque el fruto es la maduración del ovario. Entonces tenemos una serie de características atractivas para los dispersores que hacen que tomen el fruto de la planta madre y se lo lleven lejos, y eso hace que la planta pueda colonizar otros ambientes. El ciclo reproductivo nuevamente es muy corto y hay relaciones con organismos polinizadores y dispersores en coníferas, en gimnospermas, en plantas vasculares que se reproducen por esporas. La relación con otros organismos es la excepción, mientras que en angiospermas es la regla. Y bien, bueno, creo que la última parte habla del fruto, pero esto se los voy a dejar para que lo vean en la casa porque primero se nos está acabando el tiempo y se ha hecho un poco larga la presentación, pero por otra parte también hay que ver que pues es material que ustedes lo pueden revisar con un poco más de detenimiento porque da una clasificación de los frutos. Vamos a discutir en cierta medida durante el laboratorio del miércoles. Entonces, para estar claros, para el quiz del miércoles, la clase de hoy es la que entra en el quiz, ¿verdad? Para que así no hayan sorpresas, se los voy a repetir el lunes. Y creo que vamos a terminar por acá. A no ser si hay preguntas. No veo que hay.